Bien amigos, estamos en la unidad 1, en la clase número 5. Soy el ingeniero Roberto Breslin y vamos a ver un tema muy importante y fundamental que es características de antenas. Repasemos un poco qué es la onda electromagnética. La onda es una perturbación que se propaga en un medio material o en el vacío con una determinada dependencia espaciotemporal. Esta definición es un poco difícil, pero por ejemplo si arrojamos una piedra en un estanque, en la superficie del mismo se produce una perturbación del agua que se propaga en forma de olas. Eso es lo que conocemos nosotros, olas. Eso es una dependencia temporal y que forma círculos concéntricos cada vez más amplios. Esto es la dependencia espacial, es decir, las olas son la dependencia temporal y esos círculos concéntricos a partir de la propagación es la dependencia de tipo espacial. Por ejemplo, vamos a ver esto. Veamos si tenemos un mar tranquilo, en absoluta calma. Bueno, este mar es alterado, por ejemplo, por este avión que cae y se va a producir una perturbación de ese estado. ¿Correcto? Esa perturbación, como podemos ver, va a tener esta forma de círculos concéntricos. Estos círculos concéntricos es una perturbación que se da en el espacio, pero a su vez, esta onda que es espacial también es temporal porque se va desplazando en el espacio y en el tiempo. Es lo que decimos que esta perturbación avanza en todas las direcciones al mismo tiempo, como podemos ver acá. Un observador que esté situado en un punto lejano percibe esta llegada de olas sucesivas luego de un determinado tiempo. Por eso hablamos de una perturbación temporal. Después de un determinado tiempo, como podemos ver, el observador va a ver esas crestas de las olas, no va a ver los círculos concéntricos. Entonces, para el sistema perturbado, lo que se desplaza es una onda que está compuesta por varias olas. Acá tenemos entonces la onda perturbada y para el observador esta onda se ve, en vez de como una perturbación, como olas que le llegan frentes de onda. Entonces vemos acá la onda temporal. La onda temporal es una onda que se desplaza en el tiempo. La primera ola, como podemos ver, va a tardar un tiempo determinado en llegar al observador. Este tiempo va a depender, entre otras cosas, de la velocidad de desplazamiento de esa onda y de la distancia que debe recorrer. Por ello se denomina una onda temporal. Tiene relación a las características del medio, es decir, a las características de propagación. Es decir, va a estar influenciada por la densidad del agua, por condiciones del agua, o bien para cualquier caso de otras ondas va a depender del medio en este que transite. Lo que determina su velocidad de desplazamiento lo denominaremos como la letra C. ¿Cómo hacemos para resolver estas ondas? La resolución se hace mediante las ecuaciones de Maxwell, que vamos a ver más adelante, y también aplicando lo que se denominan condiciones de entorno determinadas, que van a permitir, en base a estas condiciones, aplicar las ecuaciones de Maxwell dentro de un determinado contexto. Basándonos en esto, vamos a ver la antena como un elemento de un sistema, no como un elemento aislado, sino como parte de un sistema. Entonces vamos a trabajar sobre lo que se denominan las características en transmisión. ¿Cuáles van a ser las características de una antena de tipo transmisora? Una cosa muy importante es que como es un elemento de un sistema de transmisión, va a tener
una impedancia de entrada. Esa impedancia de entrada también va a estar afectando a la eficiencia de la antena, que después vamos a trabajar sobre eso. Vamos a tener como característica de la antena su diagrama de radiación, la directividad, que va a ser un poco una consecuencia del diagrama de radiación, y como consecuencia de la directividad vamos a tener la ganancia. También va a ser muy importante un factor que se denomina la polarización. En recepción, en tanto que tenemos esto, vamos a tener unas características adicionales. En recepción vamos a tener el coeficiente de adaptación y vamos a tener el área efectiva, aparte de todas las otras características que se dan en transmisión, como vimos anteriormente. Veamos un poco lo que tiene que ver con la impedancia de entrada. Una antena es un dispositivo de un puerto y por lo tanto presenta una impedancia de entrada que no es más que la relación entre la tensión y la corriente en el puerto de entrada. Aplicamos la ley de Ohm simplemente. La impedancia de una antena tiene una parte real y una parte imaginaria, y ambas partes obviamente van a depender de la frecuencia. Vamos a ver un poquito más esto en detalle. Para eso aplicamos el modelo Thevenin. En el modelo Thevenin nosotros tenemos que aplicar el tema de los puertos. Entonces tenemos un generador Z sub G, vamos a tener nuestros puertos de entrada A y B, vamos a tener nuestra antena y una onda radiada. Esto significa que vamos a tener un modelo Thevenin basado en ¿qué? En una tensión del radiador, del generador, una resistencia pura del radiador y una impedancia pura del radiador. Del generador, los puertos A y B, y nuestra antena va a tener una parte real y una parte imaginaria. Vamos a tener una resistencia óhmica, vamos a tener lo que se llama la resistencia de radiación y vamos a tener la impedancia de radiación. Es decir, que la impedancia de antena va a ser igual a una resistencia que depende de la frecuencia más una parte imaginaria, una reactancia que también depende de la frecuencia. Ahora, para ser más explícito, esta impedancia de antena va a ser compuesta por una resistencia de radiación que va a depender de la frecuencia, R sub R, más una resistencia óhmica pura que depende de la frecuencia también, y más una reactancia pura que depende de la frecuencia también. No obstante esto, nosotros tenemos una potencia radiada. Hablamos de una potencia radiada, de nuestra onda radiada, y esta potencia radiada va a ser proporcional exclusivamente de la resistencia de radiación. Estamos viendo que la potencia radiada depende no de la impedancia, sino de lo que denominamos la resistencia de radiación. Por lo tanto, la potencia radiada va a ser un medio por la corriente que le apliquemos a la antena al cuadrado por la resistencia de radiación. Pero también vamos a tener una potencia óhmica, potencia de pérdidas por calentamiento, que va a ser un medio de la corriente aplicada por la resistencia óhmica. Estamos hablando entonces que tenemos dos potencias. Las potencias van a ser la potencia entregada a la antena, que va a ser la suma de la potencia radiada más la potencia óhmica o potencia de calentamiento puro, un medio de I cuadrado por la suma de la resistencia de radiación más la resistencia óhmica. ¿Pero qué significan estas impedancias? Nosotros tenemos que tener en cuenta que una antena se produce una distribución de corriente y de tensión, como vimos en clases anteriores.
La impedancia de entrada no va a ser otra cosa que la relación existente entre tensión y corriente según la ley de Ohm, o sea, la impedancia tensión sobre corriente. Pero resulta que nosotros vamos a tener entonces una distribución como la que vemos acá. Por ejemplo, si teníamos una antena de media onda, la corriente se distribuye como vemos acá y por lo tanto la tensión va a tener también una distribución espacial dentro de la antena. Veamos algunas impedancias. Si, como decimos, nuestra antena tiene media longitud de onda, tenemos esta distribución de corriente y esta distribución de tensiones. Vemos que en la distribución de corrientes tiene un máximo en el centro y tiene cero corriente en los extremos, mientras que la tensión obviamente va a tener exactamente lo contrario, una distribución de tensión, cero en el centro y máxima en los extremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Que en los extremos de una antena de media onda, la corriente es cero y las tensiones son picos. Por ley de Ohm, la impedancia es máxima en los extremos. ¿Sí? Porque tenemos tensión sobre corriente, la corriente tiende a cero, a ser un mínimo, y por lo tanto la impedancia es máxima en los extremos. Análogamente, en el centro tenemos la máxima corriente y una tensión muy chica o casi nula, por lo tanto la impedancia va a ser mínima en el centro. Y toma un valor que va a ser obviamente diferente en cada punto. Por lo tanto, la impedancia de entrada en cada punto de una antena de media longitud de onda va a ser justamente como vemos acá, pasar desde un máximo a un mínimo. Siendo que la impedancia es puntual. ¿Cómo se puede obtener otro valor de impedancia en un dipolo? Bueno, si nosotros queremos, podemos alimentar en otro punto del dipolo que sea distinto al centro. Entonces vamos a tener lo que se llaman los alimentadores gamma, que nos permiten hacer la alimentación en un punto distinto al centro, y entonces la impedancia Thevenin que vamos a ver va a ser la relación de corrientes y tensiones en este punto de la antena, que no necesariamente va a ser la misma que en el centro. De hecho, no va a ser la misma que en el centro y por lo tanto vamos a tener una impedancia diferenciada, y para eso es el alimentador de tipo gamma. Para un dipolo de lambda sobre 2 de media longitud de onda, esta impedancia en el centro vale 73 ohm. Con el mismo análisis podemos notar que si la antena es mayor a lambda sobre 2, por ejemplo fuera lambda, la distribución de corrientes y tensiones, como vimos en la clase anterior, es diferente. Este es, por ejemplo, una distribución de corriente para el caso de una antena lambda. Obviamente tenemos alguna similitud y vemos que en los extremos también tenemos una impedancia máxima, pero en el medio no vamos a tener una corriente tan grande y una tensión tan chica, sino que va a variar esas condiciones. En ese caso, como tenemos una tensión que no es tan chica y una corriente que no es tan grande, la impedancia de entrada pasa a ser de 199 ohm, aunque en los extremos va a seguir siendo máxima. Es decir, podemos ver con este ejemplo que dependiendo del largo de la antena va a quedar delimitado el valor de la impedancia. En el caso de lambda sobre 2 es 73 ohm y en el caso de lambda vamos a tener que la impedancia de entrada en el centro de la antena vale 199 ohm. Volvemos a nuestro modelo Thevenin, a nuestra impedancia total. Tal como se especificó en el modelo, esta impedancia en puerto de entrada tiene tres componentes.
La parte real de la impedancia de entrada la llamábamos resistencia de radiación, RR. RR es la densidad de potencia activa que la antena radia en zonas del espacio alejadas. Es lo que se llama el campo lejano. Eso es lo que nosotros llamamos la radiación, la verdadera radiación, la de campo lejano, y que está determinada por la resistencia de radiación. El concepto de campo cercano y campo lejano está determinado por la forma de radiación. Veamos qué pasa. Cuando comienza a radiar la antena, hemos visto que estos campos no conforman esos espacios cerrados, los campos cerrados, sino que hay líneas de fuerza, líneas de campo que se cierran no sobre sí mismas, sino sobre cargas puntuales. A medida que se va alejando, podemos observar cómo esas líneas de campo van cambiando su forma hasta llegar al punto en que se va a producir esto que es la radiación concreta y que se cierren las líneas de campo sobre sí mismas. En la primera zona se llama una zona reactiva o no radiativa, o sea que no radia, pero que produce una reacción, un campo de tipo reactivo. Esa zona reactiva vale 0,62 por la raíz cuadrada de la dimensión máxima de la antena al cubo sobre lambda. Eso vendría a ser la resistencia reactiva. Si sigue avanzando la onda, ya vemos que se empieza a conformar de otra forma. Ya los campos tienden a cerrarse sobre sí mismos. Esta zona se llama la región radiativa o región de Fresnel. Ninguna de estas dos zonas ha logrado que tengamos lo que se llama un frente de onda esférico, y por lo tanto esta zona va a ser una zona que no la consideramos de campo lejano, sino la consideramos la zona de campo cercano. A partir de la región comprendida en 2D al cuadrado sobre lambda, es donde recién podemos considerarla como la región lejana. Y entonces ya lo llamamos el campo lejano, y es a donde la onda ya comienza a tener esta forma del frente esférico, que es el frente que tiene una verdadera radiación. Ahí tenemos la zona en donde la resistencia que tenemos que considerar es la resistencia de radiación. El campo lejano es aquel en donde se produce que la densidad de radiación, o PIRE, determina la resistencia de radiación. El PIRE es lo que denominamos la potencia isotrópica radiada equivalente. Hablábamos recién de densidad de radiación. Bueno, es la potencia isotrópica que se radia equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque es el producto de la potencia suministrada a una antena multiplicada por la ganancia de esa antena en una determinada dirección y relativa al radiador de tipo isotrópico, es decir, a una esfera, ¿sí? O sea, el PIRE es la potencia que larga efectivamente una antena en una determinada dirección. Cuando consideramos entonces el PIRE y el campo lejano, lo que tenemos es que los campos eléctrico y magnético están en lo que se denomina cuadratura, es decir, que teniendo una dirección de propagación, el campo eléctrico
está en cuadratura con el campo magnético, es decir, uno es ortogonal al otro en la dirección de propagación, y el frente de onda es de tipo esférico. Es decir, tenemos una situación como la que vemos en la figura, en donde la radiación es, como habíamos visto en la onda de agua, es un frente de onda esférico, ¿sí? Entonces radia en la misma proporción del radiador isotrópico en todas las direcciones y sentidos. Obviamente el PIRE nosotros lo tomamos con respecto a una parte de esta radiación nada más, pero cuando tenemos un frente de onda esférico es cuando tenemos lo que llamamos el campo lejano. Por ejemplo, si la frecuencia es de 100 MHz, ¿a partir de qué distancia de la antena es un campo lejano? Bueno, si trabajamos con esto, tenemos que C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, la frecuencia es 100 por 10 a la 6, 1 sobre segundo, se van los segundos y nos queda 3 metros. 3 metros es la longitud de onda. Ahora, la distancia va a ser lambda sobre 2, o sea, la D, la altura de la antena, va a ser lambda sobre 2, es decir, 1,5 metros. El campo lejano es 2D al cuadrado sobre lambda, es 2 por 1,5 al cuadrado sobre 3, que es lambda, y nos da 1,5 metros. Es decir, que nosotros a 1,5 metros ya podemos decir que estamos, para una antena de 100 MHz, ya estamos en el campo lejano. Llevando esto a un caso, digamos, de tipo práctico, acá tenemos una antena de una FM comercial, trabajando en 100 MHz, por ejemplo, una frecuencia muy común, centro de la banda prácticamente de las FM, y para ser práctico, vamos a ver que al metro y medio ya esta onda deja de ser de campo cercano y tiene una característica reactiva, y pasado metro y medio de donde tenemos esta línea, ya la onda comienza a radiar en un frente esférico y con una configuración de tipo ortogonal entre los campos eléctrico y magnético, y es donde estamos ya en el campo de tipo lejano. Por otra parte, la parte imaginaria de la impedancia de entrada, la que llamamos X, representa la densidad de esa potencia reactiva que se encuentra almacenada en zonas alrededor de la antena. Es lo que llamamos el campo cercano. Esta impedancia es pura, esta reactancia es la que tenemos cerca de la antena y es la zona no radiativa, es decir, la zona únicamente reactiva. Esa zona reactiva tiene una distancia de 0,62 por la raíz cuadrada de cubo sobre lambda. En este sentido, vamos a ver qué pasa con la resistencia óhmica, que es la parte de potencia que se disipa en forma de calor. Acá vemos entonces la configuración calórica que tiene una antena, en este caso un dipolo, y vemos que también hay una disipación calórica y que eso configura justamente la resistencia de tipo óhmica. Si aumenta la reactancia, la parte imaginaria implica aumento de la tensión del generador para obtener una corriente de tipo apreciable. Si la resistencia de radiación disminuye, la corriente tiene que ser muy grande para obtener una potencia radiada apreciable. Por ejemplo, un sistema que queremos una potencia radiada de 100 kilovatios. La impedancia de la entrada de la antena es 20 menos J100.
Vamos a ver qué tensión tendríamos que suministrar con el generador. La potencia radiada dijimos que es un medio de I cuadrado por la resistencia de radiación, es decir, los 200 por 10 al cuadrado sobre 20. Vamos a despejar entonces la corriente, y la corriente teníamos 100 vatios, 100 kilovatios que queremos radiar, y teníamos una resistencia de radiación que vale 20. Esto nos da una corriente que hay que entregar de 100 amperes. ¿Qué 100 amperes? Va a implicar que si nosotros aplicamos por la impedancia, esos 100 amperes nos va a dar la tensión del generador. Entonces la corriente es 100 amperes y la impedancia va a ser la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, que es la parte real, más 100 al cuadrado, que es la parte imaginaria, y nos da los 10.200 voltios. ¿Qué pasaría si la parte reactiva fuera 0? Si la parte reactiva sea 0, esto sería 0. Y entonces lo que tendríamos sería 100 por 20 directamente, porque esto sería 0. La raíz cuadrada de 20 al cuadrado es 20, y tendríamos 100 por 20 y tendríamos 2000 voltios, es decir, 5 veces menos que la tensión que tenemos que suministrar si nuestra energía reactiva es muy grande. Para que una antena radie al máximo de potencia con las mínimas pérdidas posibles, ambos, el transmisor y la antena, deben adaptarse para una transferencia de potencia máxima en sentido clásico de la teoría de circuitos. Es decir, que las resistencias de radiación más la resistencia óhmica tienen que ser igual a la resistencia del generador, y que la impedancia tiene que ser igual a la compuesta conjugada de la reactancia del generador. O sea, la reactancia de la antena, la conjugada de la del generador. Esto es justamente por el teorema de máxima transferencia de potencia. De esta forma vamos a tener que el coeficiente de onda estacionaria, el BSWR o ROE, va a estar entre 1 y infinito. El coeficiente de reflexión va a ser 1. La adaptación perfecta, vamos a tener que el coeficiente de adaptación va a ser 0 y el ROE va a ser 1. En el caso de que tengamos una desadaptación total, el coeficiente de adaptación va a ser 1 y el ROE va a ser infinito. Es decir, que lo que buscamos en adaptación es que el ROE, o relación de ondas estacionarias, sea igual a 1. Veamos qué es esto: coeficiente de reflexión y ROE. El ROE, o relación de ondas estacionarias, es la relación de la onda que va versus la onda que se refleja. Es I1 más ρ sobre 1 menos ρ, donde ρ, fijémonos que es justamente una relación entre la impedancia de carga y la impedancia de salida. Es decir, si nosotros tenemos una relación entre la impedancia de carga ZL y la impedancia de la línea de transmisión ZO, entonces nosotros tenemos que ver esto. ¿Qué pasa si son iguales? Si son iguales, entonces ZL menos Z0 es 0, y entonces el coeficiente de reflexión va a ser igual a 0, y por lo tanto vamos. Conecto, este es el latiguillo, lo conectaría, repito, en TR, lo conecto. Aquí. Este de aquí sería el cable de la antena de base. En este caso yo tengo una antena de base, pero podría ser de móvil también. Lo conecto. Ya está bien conectado, que no haya falsos contactos. Como por aquí.
Y ahora vamos a hacer una medición. Acto seguido yo voy a hacer una medición en 144 MHz, con una emisora, la vamos a ver aquí. Es una bibanda. A ver si se ve. Es una Kenwood. Una medición en VHF en 145 MHz. Lo primero que hago es poner el selector en 20 vatios porque la emisora me está dando, creo que 10-12 vatios. Bueno, sí, 10-12, sí, bueno, ahora lo sabremos. Lo pongo en la escala de 20. Esto es muy sencillo, pues simplemente hay que apretar el PTT y donde se crucen las agujas nos va a dar mucha información. Aprieto el PTT para hablar y aquí, sin soltar, ahora me está dando una lectura. ¿Veis que se cruzan aquí? ¿Veis que esta raya es 1,5? Pero no llega a 1,5, pues está 1,4 más o menos. Esta aguja cruza aquí 1,4. Si cruzara aquí sería 1,7. Y la potencia, pues 11 vatios. Lo veis aquí, a ver si se ve, 11 vatios. Suelto el PTT. Vuelvo a hacerlo. ¿Veis? Aquí está, a ver si se ve bien. 11 vatios. Está dando la emisora ahora mismo. Voy a aumentar la potencia. Vamos a poner la potencia alta. Voy a poner la escala de 200 porque ahora va a dar 50 vatios si no me equivoco. Vamos a ver. Como he visto, pongo la escala de 200. Vuelvo a apretar. La estacionaria, ¿veis? Donde cruzan no llega 1,5, subí un poquito porque ha cruzado en 1,5. Y la potencia, como podéis ver, pues sí, 50 y algo, un poquito más de 50 vatios. ¿Lo veis aquí? Estupendo. Por ejemplo, ahora la emisora la tengo en potencia 50 vatios. Si lo pongo en la escala de 20, la medición no es correcta, ni de medición de estacionaria ni de potencia. Como podéis ver, se vuelve loco. Lo pongo en la escala 200 vatios. Y ya da la lectura correcta. Esto es lo que os puede pasar, que si no lo ponéis en la escala correcta, con la potencia que está dando la emisora, puede que os dé una lectura errónea. Vuelvo a hacerlo, ¿veis? Lo pongo en la escala de 20, pero es una lectura errónea. Lo pongo en la escala de 20 200 vatios. y me está indicando pues estacionaria y potencia. Vamos a tener 1 más 0 sobre 1 menos 0, lo que nos va a dar un ROE igual a 1. Es decir, en la medida en que la línea de transmisión esté adaptada con la impedancia de la antena, vamos a tener un ROE igual a 1 y un coeficiente de reflexión igual a 0. El coeficiente de desadaptación de las impedancias de una antena transmisora, CAT, coeficiente de adaptación de transmisión, establece una relación entre la potencia que se entrega a la antena, que la denominamos potencia de antena, y la potencia que se hubiera podido entregar si ésta hubiera estado perfectamente adaptada en condiciones de máxima transferencia de potencia, o sea, P máxima. Es decir, nosotros en la medida en que adaptamos bien la línea de transmisión con la antena, entonces nosotros vamos a tener un coeficiente de adaptación máximo de transmisión. Ese coeficiente de desadaptación entonces va a ser la potencia entregada a la antena sobre la potencia máxima que se podría, y esto es igual a 1 menos el coeficiente de desadaptación al cuadrado, y es 1 menos el ROE menos 1 sobre el ROE más 1 al cuadrado. Vemos que habitualmente vamos a trabajar en una zona de trabajo en donde el ROE tiende a ser 1 y donde tenemos el valor 1 menos ρ al cuadrado tendiendo a ser 1. Si esto es 1 y el ROE es 1, tenemos la mejor adaptación. Otra característica de la antena, hemos dicho que es la eficiencia de radiación. Hablamos recién del coeficiente de adaptación y ahora hablamos de la eficiencia de radiación. La eficiencia de radiación es la relación entre la potencia radiada, es decir, la PR, y la
potencia que se entrega a la antena. A la antena nosotros le entregamos una cantidad de potencia X. Entonces, la potencia de radiación más la potencia óhmica nos va a dar la eficiencia de radiación. ¿Qué es la eficiencia de radiación? Es la potencia radiada sobre la suma de las dos, es decir, lo que se radió más lo que se perdió en calor. Expresado esto en términos de potencias como I cuadrado por R, nos da que la eficiencia de radiación es la relación entre la resistencia de radiación y la suma entre la resistencia de radiación y la resistencia óhmica. Esto nos está diciendo, como eficiencia de radiación, es cuánto se perdió en calor y en relación a cuánto se radió. A menudo se usa el concepto de eficiencia total, que es el resultado de multiplicar la eficiencia de radiación por el coeficiente de desadaptación de impedancias. Es decir, tenemos la eficiencia total, que va a ser la resistencia, la eficiencia de radiación, justamente por el coeficiente de desadaptación de transmisión, 1 menos ρ al cuadrado. Esto es la eficiencia total, es multiplicar la eficiencia de lo que se radia y multiplicando por la eficiencia de lo que vuelve a la línea de transmisión. Esto es lo que nos da el mismatch loss, que indica cuánta potencia se refleja y por lo tanto podemos decir que se pierde ya que no se aprovecha en la radiación. Podemos ver esta tabla en donde, según el valor de la relación de ondas estacionarias, podemos ver otros valores, como por ejemplo cuánto se entrega a la antena y cuánto es la pérdida total por reflexión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una relación de ondas estacionarias de 6, a la antena en porcentaje le estamos entregando el 49%, con lo que estamos perdiendo en decibeles 3,1 decibeles. En cambio, si nosotros tenemos un ROE, una relación de ondas estacionarias de 1,1, por ejemplo, estamos entregando a la antena el 99,8% y la pérdida va a ser casi de 0 dB. Eso es la relación que hay entre ondas estacionarias y pérdida. Cuanto menos ondas estacionarias tengamos, cuanto menos relación de ondas estacionarias tengamos, también vamos a tener una menor pérdida por desadaptación. ¿Qué es la intensidad de radiación? Entonces, podemos ver este gráfico en donde partimos de un radiador de tipo isotrópico, y un radiador isotrópico, obviamente, acá estamos cortando en un solo sentido, en un solo ángulo sólido. Un radiador isotrópico va a emitir una radiación de tipo esférica totalmente. Acá estamos cortando y tenemos solamente un cuarto de esa esfera. Llamamos desde X hacia Y, vamos a tener un ángulo que lo llamamos phi o ángulo de azimut. Y desde X hacia Z vamos a tener lo que llamamos la elevación. En eso nosotros podemos distinguir un pedacito, como el que vemos acá, un pedacito, que eso es lo que llamamos el ángulo sólido. Es un ángulo que está conformado por una pequeña parte, R, por la diferencial de phi, y R por la diferencial de teta, donde teta es el ángulo de elevación. Entonces, el ángulo de elevación, o sea, una diferencial del ángulo de elevación y una diferencial del ángulo de azimut nos va a dar un pedacito. Ese pedacito es donde nosotros podemos hacer nuestro análisis de la intensidad de radiación. Porque justamente si nosotros conocemos cómo es la radiación en este diferencial, podemos
hacer una expansión a través de una integración en toda la superficie esta esférica para saber cómo es la radiación. Pero necesitamos saber cuánto radia en un diferencial a partir de una radiación desde un punto central. En este punto central nosotros podremos tener desde un radiador isotrópico hasta una antena e incluso una antena con una determinada ganancia. Entonces, ¿cuánto radia en este pedacito, en esta superficie esférica que conforma este ángulo sólido? Entonces nos va a dar, al integrar, cuánto es la radiación en toda esta esfera. Y vamos a poder calcular en cualquier punto de esa esfera. Es decir, vamos a poder ver la intensidad total de radiación. Pero lo que nos interesa es justamente cuánto radia en un determinado ángulo sólido. Porque la radiación es puntual. No todas las antenas van a radiar con la misma intensidad en todos los puntos de su superficie esférica. Dependerá de la antena que tengamos acá. A partir de los campos eléctrico y magnético se obtiene entonces la densidad de flujo por unidad de superficie o también la densidad de potencia radiada. Esta densidad que estamos expresando acá, como vemos, obviamente va a depender del ángulo de elevación, θ, y del ángulo de azimut o φ. Y va a ser una expresión del rotacional, del producto rotacional de los vectores de los campos eléctrico y el campo magnético. Y nos va a dar como unidades vatios sobre metros cuadrados. Muchas veces se utilizan otras unidades, por ejemplo, se utilizan milivatios sobre centímetro cuadrado, microvatios sobre centímetro cuadrado o milivatios sobre metro cuadrado, depende de la definición. Pero lo que vemos es que nuestra densidad de potencia tiene que ver con una superficie de análisis y la potencia que tenemos en esa superficie, y que es igual al rotacional, como dijimos, en ese punto de los campos eléctrico y magnético. Los módulos de campo eléctrico y magnético están relacionados justamente por la impedancia. La característica del medio, o sea, la impedancia del medio en el vacío, vale 120 pi expresado en ohms. Es decir, que la relación que hay entre el campo eléctrico y magnético tiene que ver justamente con 120 pi ohm. Dicho de otra manera, el campo magnético que vemos acá va a ser igual a 1 sobre la impedancia del medio por el producto rotacional del campo eléctrico. Y viceversa, el campo eléctrico va a ser igual al el campo magnético en φ, va a ser el campo eléctrico en θ sobre la impedancia del medio, y el campo magnético en θ va a ser igual a menos el campo eléctrico en φ sobre la impedancia del medio. O sea, siempre vamos a tener que tanto en φ como en θ tenemos nuestros campos eléctrico y magnético que son ortogonales entre sí. De allí estas expresiones.
Entonces la densidad del campo eléctrico, como dijimos, es rotacional y lo podemos ver como un producto de energías, ¿correcto? Entonces la densidad va a ser un medio del campo eléctrico en θ al cuadrado más el campo eléctrico en φ al cuadrado, ambos divididos sobre la impedancia del medio. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el campo eléctrico en φ en realidad es el campo magnético. Es decir, al estar ambos relacionados por esto, entonces podemos decir que esto es el campo, una medida del campo magnético en θ. El campo eléctrico en φ es el campo magnético en θ. De allí es que podemos hacer que la suma de las energías de un campo eléctrico nos va a dar la densidad de potencia en ese punto. Es otra forma de expresar ya en términos de energía y en términos solamente del campo eléctrico el rotacional de los dos campos. La potencia total radiada se obtiene como la integral de la densidad de potencia en una superficie esférica que envuelve esta antena. Entonces, obviamente, nosotros vamos a hacer dos integrales. Una integral, vamos a tomar la densidad de potencia por el ángulo sólido, que lo vamos a estar representando por r cuadrado por el seno de θ por d θ y por d φ. O sea, vamos a tomar las componentes senoidales de ambos lados para tener campo eléctrico y vamos a integrar entonces esta densidad de potencia en θ y en φ, la vamos a integrar entre un θ igual a 0 hasta pi y desde un φ igual a 0 hasta 2pi. De esta forma vamos a obtener la potencia total radiada. Esto lo podemos expresar de esta forma como la densidad en θ y φ por este que es el ángulo sólido. Esto que tenemos de A es r cuadrado por seno de θ de φ. Y lo que llamamos el ángulo sólido y que es el que nos referíamos originalmente en nuestra gráfica. ¿Ves? Entonces tenemos r por seno de θ y por d φ, que es la superficie de este ángulo sólido. ¿Qué es lo que podemos ver en este momento? El área va a ser r cuadrado por seno de θ por d φ por d θ. Ese es el área esta, que es una porción de esta esfera. Esto nos va a dar otra de las características de la antena, que es el diagrama de radiación. El diagrama de radiación no es ni más ni menos que un análisis del campo eléctrico o el campo magnético. En general se hace del campo eléctrico en función de los ángulos. Entonces, en función de los ángulos vamos a tener un diagrama. La resolución de la integral punto a punto nos va a dar cuánto es que tiene de densidad en cada punto. Entonces podemos ver acá un diagrama en donde esto está en ángulos y acá está expresado en decibeles en función de los ángulos, hacia más 90 grados y hacia menos 90 grados. Fíjense, hacia más 90 grados y hacia menos 90 grados. Y entonces tenemos un patrón de radiación, un diagrama de radiación que expresado en decibeles nos va a dar entonces esta forma, con un máximo, como podemos ver, a 0 grados, tal como lo tenemos acá. Algunas definiciones relacionadas con el diagrama de radiación. Tenemos el lóbulo principal, que es la zona en que la radiación es máxima. Los lóbulos laterales son la zona que rodea los máximos que tienen menor amplitud. Lóbulos secundarios es un lóbulo lateral de mayor amplitud. Es decir, por ejemplo, en este diagrama nosotros podemos ver que acá tenemos un lóbulo principal, pero tenemos acá lóbulos
secundarios. En este caso son lóbulos posteriores, porque son lóbulos que no están en el mismo sentido que el lóbulo principal. Es la zona diametralmente opuesta al lóbulo principal. También podemos definir lo que se llama el ancho de haz. El ancho de haz es cuál es el ancho, el ángulo en donde la potencia cae 3 decibeles con respecto al máximo. Es la separación angular de las direcciones que el diagrama de radiación toma la mitad del valor máximo, o sea 0,707 del máximo. También podemos ver el ancho de haz entre ceros, que es la separación angular en las direcciones del espacio en las cuales el lóbulo principal toma un valor nulo. También es importante la relación frente-espalda o delante-atrás, que es el cociente entre el lóbulo principal y el lóbulo posterior y se expresa en decibeles. Y también, quizás la más importante, es la relación, bueno, esta también de delante a atrás es muy importante. Cuando tenemos una antena direccional queremos que la relación esa sea lo más grande posible, y la relación entre el lóbulo principal al lóbulo secundario, el NLPS, que es el cociente entre el lóbulo principal y el lóbulo secundario, que suele ser que está al lado del lóbulo principal. Nosotros queremos que la mayoría de la potencia esté en el lóbulo principal y no en el lóbulo secundario. Entonces queremos también que esta relación sea muy grande. Generalmente se encuentra como NLPS, como SSL, SLL del inglés Side Lobe Level. La potencia de la antena isotrópica. Un radioidal isotrópico se define como una hipotética antena que no tiene pérdidas, que radia de la misma manera en todas las direcciones. Se adopta este modelo de radiación como referencia para expresar la directividad de otras antenas. La potencia radiada por una antena isotrópica justamente va a ser una densidad integrada en toda la esfera, es decir, entre 0 y pi y entre 0 y 2 pi. Por el ángulo sólido. Este número va a dar 4 pi por radio al cuadrado, que es una esfera, multiplicada por el valor de densidad, es decir, básicamente por el valor de corriente que tiene el puntito isotrópico. Es decir,
tiene la forma, la potencia es el valor de una esfera multiplicado por la densidad en ese punto. Entonces, ¿qué va a ser la eficiencia del haz? La eficiencia del haz va a estar referida justamente a un radiador de tipo isotrópico, en donde nosotros podemos decir cuánto es con respecto al radiador isotrópico, pero ya tomado no desde un límite de integración hacia pi, es decir, no hacia pi, sino cuánto vale en este punto, por ejemplo, el de 3 decibeles. Esa es la eficiencia del haz. Pero el valor que más nos importa es el de directividad. La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia dada y la densidad de potencia que radiaría esa misma distancia una antena isotrópica que radiase la misma potencia que la antena transmisora. Es decir, si una antena concentra su haz, obviamente tendremos más potencia que una antena que no concentra su haz, es decir, la antena isotrópica. Entonces la relación entre la potencia que tenemos en un mismo punto dada por una antena que concentra su haz con respecto a una antena que no concentra su haz, como la antena isotrópica. Esto es la densidad de potencia en un determinado punto dividido la potencia justamente de la antena isotrópica. Esto es la directividad, es decir, la relación entre la potencia en un determinado punto dividido la potencia de la antena isotrópica, que como vemos está referida a una esfera. Entonces va a ser la potencia radiada sobre 4 pi r cuadrado. Y esto es la densidad en un determinado punto. Podemos definir la directividad máxima, que es la radiación máxima. En general, esto es para cualquier punto, y esto, para definir la directividad, vamos a tener la densidad máxima de potencia en el centro del lóbulo de radiación. Esto, expresado de otras formas, va a ser la directividad en un determinado punto dividido la directividad pura, es decir, la directividad de la antena isotrópica. Esto nos da, si analizamos, el valor de D, el valor de directividad, nos va a terminar dando un valor que es 4pi sobre omega E, donde omega E no es ni más ni menos que el valor del ángulo sólido. Entonces la directividad va a estar relacionada, como podemos ver, al ángulo sólido que produce una antena.
el ángulo sólido equivalente de una antena que radia una potencia PR con una densidad de potencia es el ángulo sólido que cubriría una antena ficticia que radiase la misma potencia PR uniformemente para todos los ángulos de este, con una densidad de potencia igual a un K máximo. Esto nos va a dar una directividad aproximada. Nosotros podemos aproximar que la directividad es 4pi sobre el ángulo sólido verdadero, o una definición más empírica, que es 4pi sobre el ángulo sólido que hay entre los puntos de media potencia o los puntos de 3 decibeles. Entonces, delta de phi en E a menos 3 decibeles por el delta de teta en H de menos 3 decibeles. Es decir, nosotros podemos escribir nuestra directividad en función de los puntos de media potencia. Entonces, una relación más general va a ser 4pi sobre el delta de teta de menos 3 decibeles al cuadrado. Esto nos va a dar alguna relación, por ejemplo, valores con la fórmula aproximada. Cuanto mayor es el valor del número de elementos, más exacta va a ser, ¿no? Entonces vamos a tener una dispersión menor. Fíjense que si tenemos una D exacta de 6, la D aproximada va a ser de 4,5, y si la D exacta es de 10, la D aproximada va a ser de 9,8. Es decir, que es una buena aproximación tomar los puntos de media potencia. Entonces, ¿qué es la ganancia? La ganancia pone de manifiesto el hecho de que una antena real no radia toda la potencia que se le suministra, sino que parte de esta va como calor, y por lo tanto la ganancia y la directividad están relacionadas por la eficiencia de la antena. Es decir, que dicho de otra manera, la ganancia es igual a la directividad multiplicada por la eficiencia de radiación, que es lo que vemos acá. La ganancia es la eficiencia de radiación por la directividad, o acá está mejor expresado. Esto significa que nosotros vamos a tener que nuestra eficiencia de radiación, que está determinada por dos factores, por la eficiencia que tiene de potencia radiada versus potencia óhmica, y la eficiencia por no tener ondas estacionarias, nos va a dar la eficiencia de radiación. Es decir, que nosotros para hablar de ganancia tenemos que hablar de directividad, eficiencia de adaptación y eficiencia de radiación, es decir, eficiencia de que esté bien adaptado el sistema y eficiencia de que la mayoría de la potencia no se consuma como calor, sino que se radie, y eso recién lo afectamos por la directividad, que es la concentración de ese haz en un solo lóbulo.